Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Hoy tenemos nuestra sección Charla con expertos y tenemos como invitado al doctor Jorge Chávez Álvarez, expresidente del Banco Central de Reserva, experto en banca, inteligencia económica, planeamiento estratégico, desarrollo económico y transformación digital. Actualmente es CEO de la consultora Maximixe, con quien vamos a conversar sobre un tema interesante para todos los peruanos, algo de lo que no se habla mucho en la prensa es el tema del déficit fiscal. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Un gran gusto, Norma. Estamos escuchando últimamente en algunos medios, no muy difundido, el déficit fiscal. Por favor, explícanos qué es y por qué deberíamos preocuparnos, tal vez, ¿no? ¿Qué tan grave están las cifras? Se habla de un 3.3%. Hemos estado los años anteriores en cifras inferiores. No se esperaba que llegara a estos niveles. ¿Podríamos ir escalando de repente a cifras mayores? Bueno, para empezar, para que todos comprendamos, el déficit fiscal es como la familia que tiene papá, mamá trabajan, tienen ingresos. Sumando estos ingresos, normalmente uno tiene que cuidarse de que sus gastos no superen esos ingresos. En la medida que superan esos ingresos, entonces la familia estaría entrando en un déficit. Y la única forma de cubrirlo sería eh, endeudándose, ¿no? Eh, ahora, eh, la capacidad de endeudarse de una familia es limitada, ¿no? Y además que en la medida en que más me endeude, y si la tasa de interés que me cobran es alta, entonces estaré cada vez pagando más intereses y comprimiendo mis capacidades para poder sostener las necesidades de la familia. Algo parecido pasa con el Estado, ¿no? El Estado tiene ingresos que básicamente están constituidos por lo que recauda por los impuestos, ¿no? Los tributos. Y el gasto eh, es en parte planilla, o sea, pago de sueldos, remuneraciones, eh, gasto además de compras de bienes y servicios, eh, todo eso constituye gasto corriente, y además de ello, el gasto en inversión, ¿no? O formación bruta de capital. Entonces, lo que lamentablemente el Estado peruano ha sucedido en las últimas décadas es que el gasto corriente, o sea, en remuneraciones más bienes y servicios, ha ido convirtiéndose en un porcentaje muy alto del total de los gastos. Entonces, queda muy poquito para inversión. Y además también viene gastando en general el Estado más de lo que tiene como ingresos, de tal manera que venimos acumulando déficits fiscales ya por una buena cantidad de años, ¿no? Y el año que estamos cerrando, vamos a terminar en una cifra que hace mucho tiempo que Perú no alcanzaba un déficit tan alto, ¿no? Que es un déficit del orden del 3,9% del Producto Bruto Interno. O sea, lo medimos en términos del Producto Bruto Interno para poder tener una medida estándar, ¿no? Y no decir una cifra en soles que podría, digamos, no representar algo tan claro debido a la inflación. Por eso es que cuando hablamos de déficit fiscal del Estado o del gobierno, estamos normalmente haciendo una referencia a un porcentaje del Producto Bruto Interno. 3,9% es mucho más de lo que cerró el déficit fiscal a fines del año 2023. Por lo tanto, en un solo año ha pasado de 2,8% a 3,9%. O sea, hemos subido el déficit fiscal en más de 1% del PBI. Y eso significa un monto muy grande, ¿no? Y esto, ahora, ¿de qué manera afecta? Mientras más déficits fiscales hay, eh, la manera de financiar ese déficit se complica. Normalmente se puede hacer ampliando el endeudamiento, pero también
En otros países, felizmente en el Perú todavía no ocurre eso, el Banco Central es el que financia ese déficit y lo hace a través de la compra de bonos del Estado, y lo cual significa poner a andar la maquinita, ¿no? La maquinita de emisión de billetes, ¿no? De moneda. Ya. Lo que sí puede haber es que se gasta más, digamos, se inflan los precios de las compras de bienes y servicios, ¿no? O sea, Porque esto puede generar una inflación. si se convierte el déficit fiscal en un fenómeno estructural, o sea, en una situación que año tras año va acumulando y va creciendo. Entonces, y yo creo que sí, poco a poco eso puede ir impactando en las expectativas de inflación, ¿no? Porque si bien tenemos un Banco Central que goza de una autonomía, Ujú, eh, en la medida en que los déficits fiscales son más grandes y son estructurales, por más autonomía que quiera imprimir la autoridad eh, eh, monetaria, en la práctica el Banco Central no tendría mayores grados de libertad para evitar de alguna forma tener que financiar esos déficits. O sea, los bancos centrales en el mundo entero tienden a perder su autonomía en la medida que los déficits fiscales se convierten en muy grandes y estructurales, ¿no? O sea que no hay visos de que puedan reducirse. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando debido al cada vez creciente endeudamiento que se va produciendo, los intereses que se van acumulando llegan a ser tan altos y se va perdiendo calificación de riesgo internacionalmente, que el Perú también podría llegar eventualmente, si sigue acumulando estos déficits, a perder su actual calificación como un país, digamos, que es sujeto de inversión, ¿no? claro, Si pierde esa condición el Perú, entonces las tasas de interés de un nuevo endeudamiento subirían aún más se y elevaría. entonces estaríamos a una especie de círculo vicioso, que Ujú. algo parecido le está pasando a los Estados Unidos, ¿no? Que vienen teniendo Estados Unidos, por ejemplo, su déficit fiscal está en el orden del 6,3% del PBI y con tendencia a crecer. En el caso de nuestro, de Perú, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido menos recaudación, menos de lo que se esperaba? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido una menor recaudación a lo esperado, digamos, porque la actividad económica de alguna forma también, a pesar de que la economía ha crecido, o sea, ha crecido con muchos problemas, con cada vez mayor endeudamiento de las empresas y una pérdida de la posición también de la capacidad de pago, porque las empresas han comenzado a mostrar mora, ¿no? También ha habido factores, digamos, climáticos, que han afectado también a la producción agrícola, ¿no? Ha habido Es- menos inversiones, por ejemplo, en el sector de la agroindustria, ¿no? La derogatoria de la ley de promoción agraria, por ejemplo, desalentó a muchos inversionistas. Entonces sí ha habido definitivamente menos inversiones, ¿no? Supongo que otros sectores también. Esto de alguna manera ha tenido un impacto, ¿no? sí, o sea, la inversión privada está, se puede decir, estancada, ¿no? Y la economía peruana ha crecido el año 2024 simplemente porque el Congreso y el gobierno se pusieron de acuerdo en poner en manos de los pensionistas de las AFPs Mm, eh, mucho dinero, son como 15.000 millones de soles que fueron a manos de los pensionistas, los y que retiros, son recursos retiros de lo que sería la jubilación, ¿no? De los recursos de la jubilación, lo cual es una aberración, ¿no? Lo sí. mismo pasa con las CTS, que también están ahora mismo eh, estudiando para dar una nueva norma que ponga a disposición de la gente que gana una remuneración estos recursos de la compensación por tiempo de servicio. Eh, claro, esto pone plata en el bolsillo de la gente, pero es un engañamuchachos porque Claro. este,
no es un factor sostenible, ¿no? Y es lo que ha permitido que el consumo privado crezca a un nivel mayor al que hubiese sido si no hubiera habido estos recursos, Ujú. y es con lo que el PBI ha podido cerrar en diciembre con un crecimiento favorable, ¿no? Sin Y embargo, digamos, sí, el crecimiento de la economía se va a debilitar el próximo año porque ya no se va a contar con esos recursos de las AFPs. claro, ahí se va a notar. Ahí se va a notar. Ahora, la suerte que ha tenido Dina Boluarte y este Congreso, que es el peor Congreso, creo yo, de toda la historia del Perú, ¿no? Es que los precios del cobre han batido récords históricos, Sí, ¿no? Están muy altos, y eso de alguna forma también ha contribuido digamos, suavizar la negativa situación que hubiéramos vivido, ¿no? Porque la inversión privada está estancada, y las expectativas no son favorables para la inversión por lo mismo que no ha habido reformas, y más bien desde el Congreso se han dado antirreformas que están cada vez así convirtiendo al Perú en un destino de inversiones más incierto, más inseguro. ujú. Todo el tema de la criminalidad, la impunidad de normas o leyes que brindan impunidad a los criminales que no pueden ser llevados a la cárcel de manera preventiva, ¿no? Claro, ¿tú crees que si hasta ahora no se dieron esos incentivos a la inversión, ahora vamos a entrar en un año electoral? ¿Crees que que se desate, digamos, una suerte de bondad, de inclinación hacia las inversiones, o estamos ya, digamos, perdidos en esa esperanza? Bueno, en año preelectoral normalmente el gobierno tiende a gastar más, ¿no? Por lo cual posiblemente se genere un déficit fiscal mayor aún. Y estamos viendo que el actual ministro de Economía es una persona que no ha mostrado mayor carácter para mantener en línea este déficit, ¿no? Sino que ha permitido, ¿no? Que simplemente aprobar de acuerdo con las presiones que recibe el Palacio de Gobierno o de otros sectores, ¿no? Y no muestra una autoridad y confianza, credibilidad, digamos, en las decisiones que se toman en el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Qué es lo que qué crees que se debería hacer en todo caso? Porque claro, ellos creo que quieren quedar bien, están actuando de manera populista, ¿no? Como dices, el año preelectoral, pues sí, pues va a ser se van a poner regalones, ¿no? Pero ¿qué es lo que debería hacerse conscientemente para manejar mejor la economía, que el déficit sea controlado y ponernos más atractivos para las inversiones, ¿no? Que buenamente las necesitamos para despegue los próximos años. Creo que hay bastante populismo, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que reacciona a las situaciones que se presentan. Por ejemplo, ahora nos hemos enterado de esta ataque que ha habido brutal a la fiscalía en Trujillo, ¿no? Sí. Este, y recién se pone a reaccionar, a pesar de que ahí se ha declarado en emergencia. Sin embargo, em- eh, la- estamos viendo que estamos ante un gobierno que no tiene una estrategia para poder controlar la criminalidad, y se anuncian medidas en función a las cosas que van sucediendo en el día a día, digamos, ¿no? Pero no hay planes, no hay identificación de riesgos, monitoreo, gestión de riesgos, eh, porque todas estas cosas se pueden prevenir tranquilamente cuando hay una buena gestión, pero si los ministros de Estado son personas que llegan ahí simplemente por la cercanía o por ciertas cosas que negocian bajo la mesa, pero no son estadistas, la gente mejor formada, la gente más talentosa que tiene el país, lamentablemente pues estamos mal, ¿no? Y peor aún el Congreso, ¿no? Donde realmente ahí estamos, ahí la delincuencia ha tomado las riendas del Congreso, se puede decir, ¿no? Hemos tenido inversiones, está habiendo inversiones en, por ejemplo, a nivel de puertos, pero nos falta el lado logístico, como ya hemos visto, ¿no? Hay congestión en las pistas, faltan las vías, carreteras.
Es que trenes, el Estado no hizo su parte, o sea, porque el proyecto de claro, Chancay ya venía desde atrás, se sí, sabía cuánto iba a invertir la empresa china, y sin embargo el Estado no hizo el planeamiento adecuado de la parte logística y recién últimamente ha comenzado a anunciar ciertas obras, pero que ni siquiera cuenta con los estudios listos para poder llevar a cabo estas obras, ¿no? Entonces, todo está atrasado. Y así es como camina el Perú. Estamos viendo como, por ejemplo, el aeropuerto internacional que iba a ser la ampliación inaugurada hace eh, varias semanas, sin embargo, se posterga y se posterga, postergado. porque en realidad, pues, lo que compete al Estado, o sea, no está debidamente planificado, ¿no? Y bueno, y lo que estamos viendo también en general es mucho gasto en remuneraciones, en contratos bajo la Sí, mesa, mucha corrupción. A pesar de, digamos, no hay mucha inversión privada, pero sin embargo, la inversión pública ha aumentado fuerte. Habría que ver cuál es la calidad de esa inversión pública que se está dando, que con tanto apuro se ha estado generando, ¿no? Y también estamos viendo que las empresas públicas están dando cada vez resultados financieros cada vez más negativos, ¿no? Uno de ellos es el caso de Petroperú, ¿no? Que le genera un hueco enorme a las finanzas del Estado, ¿no? los presupuestos de los gobiernos regionales, municipios, hay un brote de municipios, cada gobierno, ¿no? Se divide una alcaldía en dos, en tres y surgen nuevos municipios y eso trae también mayor personal, más sueldos, ¿no? Un desfogue una fuga de dinero, ¿no? Tenemos un Estado cada vez más burocrático, más ineficiente, más Sí, corrupto, ¿no? Y que cada vez le quita más de sus impuestos a toda la población sufragar estos gastos que son improductivos, ¿no? Y exacto. eso se ve reflejado por ejemplo, tú vas a un hospital y el hospital para que te den o el seguro social, ¿no? O sea, para que te den una cita, las atenciones son pésimas, ¿no? La calidad de la educación también estamos pésimo, ¿no? Sí. Había bueno, a raíz de como estamos hablando de los puertos, una esperanza con que las zonas económicas especiales pues fueran generadoras de inversiones, de trabajo, ¿no? En torno al ámbito portuario. Tú tienes una posición respecto a las zonas económicas especiales. Explícanos, por favor, cuál sería la conveniencia de tenerlas y cómo deberían funcionar. Bueno, es muy importante que el Perú tenga zonas económicas especiales. De hecho, tenemos como 9 actualmente, pero son de administración estatal. Y es conveniente que tengamos también zonas económicas especiales de administración privada. Sin embargo, la ley que ha aprobado en diciembre el Congreso es, le da a estas zonas económicas especiales privadas la posibilidad de que las empresas que ingresen ahí y abran sus puertas dentro de estas zonas, tengan 0% de impuesto a la renta durante 5 años y de ahí subir a 5% en los siguientes 5 años, de ahí a 7,5 y recién, me parece que 15 30 años, Sí, estarían llegando a 15%. O sea, el Estado estaría regalando prácticamente el pago de los impuestos. ¿Y a cambio de qué? O sea, porque no hay una condicionalidad para otorgar estas exoneraciones de impuestos, sino que simplemente se están dando con una ley que no ha sido estudiada y que además no establece un sistema de zonas francas, porque no habla nada acerca de las zonas económicas especiales actuales que son de administración pública. Entonces el Perú necesita más bien, creo yo, derogar esa ley, que es muy mala, y, y dar una ley de- que dé inicio a un sistema de zonas económicas especiales. Un sistema que permita establecer criterios muy claros, por los cuales se podría eventualmente otorgar a empresas que inviertan en esas zonas
un incentivo tributario. Pero el incentivo tributario tiene que ser a cambio de inversiones eh, muy fuertes, a cambio de transferencia de tecnología, de capacitación de personal, ¿no? Y de generación de empleo, de metas de exportación, o sea, toda una serie de condiciones. Cuando uno revisa las mejores experiencias mundiales de zonas económicas especiales, uno se encuentra que estas experiencias exitosas han tenido como principal, eh, eh, como principal regla la condicionalidad con la cual se brindan los beneficios tributarios. O sea, se firman una especie de contratos que obligan a las empresas a cumplir con metas específicas en estos frentes. Y además, el Estado crea un sistema de seguimiento, de monitoreo de estas metas, de tal manera que hay castigos para los incumplimientos. O sea, la empresa incumple estas metas y pierde los beneficios que se les ha otorgado, ¿no? De esa manera, lo que se evitaría es atraer inversionistas que yo le denomino inversionistas especulativos, que solamente van a entrar a esas zonas para aprovecharse de esta medida tributaria y de esa manera mudar una empresa que ahora la tengo, por decir, en la Avenida Argentina, la mudo a una zona económica especial y ahí ya no pago impuestos. Entonces, sin generar ningún tipo de beneficio al país en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que evitar y más bien tendríamos que generar beneficios orientados solamente a aquellos inversionistas que, en lugar de ser especulativos, inviertan a largo plazo, inviertan con intenciones de hacer innovación, intenciones de invertir en, en tecnología, en innovación, en en investigación y desarrollo, y de esa manera poder convertir al país en un país cada vez más industrializado, con tecnologías cada vez más de punta. Creo que el Perú, por todos los recursos naturales que maneja, oro, cobre, plata, la pesca, si nosotros le diéramos valor agregado a estos recursos naturales y los exportáramos con valor agregado, y transformándolos en industrias inclusive que podrían ser industrias de alta tecnología como producción de laptops, de PCs, producción de automóviles o de maquinaria, de equipos. Entonces podríamos apuntar a ser un país desarrollado en el futuro y un líder en América Latina, por lo mismo que tenemos la ventaja de una ubicación geográfica que es estratégica, sobre todo para que los productos de países vecinos puedan, a través de nuestros puertos y a través de los servicios logísticos que puede brindar el Perú, poder acceder al mercado asiático. Claro. Jorge, aprovechando que estamos conversando ahora, en una anterior entrevista conversamos sobre las inversiones en árboles en la Amazonía. Tú conoces este tema, lo has estudiado, estás inmerso en él. Explícanos, por favor, cómo podríamos hacer inversiones en la Amazonía, en verde, en árboles. Bueno, hay como 14 millones de hectáreas que están deforestadas en la Amazonía peruana, y han pasado los años y a pesar de que hemos firmado compromisos internacionales, hemos hecho planes de reforestación, hemos hecho planes de todo tipo, y sin embargo tú preguntas cuántos árboles se han plantado y te hablan de hectáreas sembradas, pero cuando uno revisa te das cuenta que esas hectáreas no han sido sembradas, ¿no? Y no hay reforestación, más bien, cuando uno ve las cifras, el Perú pierde aproximadamente unos 200.000 hectáreas anualmente. Últimamente ha crecido, antes era como 150.000, ahora el promedio está subiendo alrededor de 200.000, ¿no? De pérdida de hectáreas que antes eran forestadas y que ahora están deforestadas, ¿no? Es Entonces, lo grave. que el Perú tendría que hacer es
comenzar a reforestar en serio, ¿no? Y para esto hay que utilizar a nuestras Fuerzas Armadas, dar reglas de juego claras, estables para los inversionistas y utilizar la mejor tecnología orgánica que permita no plantar ahí especies exóticas que son de baja gama, o sea que no, pero que sin embargo depredan el ambiente porque significan una pérdida de biodiversidad. Ya, si tú plantas, por ejemplo, una palma aceitera en una selva que era sembrada con una gama enorme de especies, o sea, lo que se ha perdido de biodiversidad ahí es enorme, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es tratar de replicar lo que es la selva en su naturaleza, ¿no? Y eso es un enfoque de restauración de nuestros bosques con diversas especies que son tropicales, que son oriundas del Perú y que además muchas de ellas son especies en extinción, como el caso de la caoba, el cedro, el chihuahuaco, que son especies muy cotizadas internacionalmente y que están en extinción, ¿no? Y además se podría generar unos flujos de ingresos muy grandes que podrían beneficiar a las comunidades nativas porque se podría producir eh, aceites esenciales y productos de belleza, productos, fármacos naturales, orgánicos, que podrían generar pues un valor agregado enorme. Y nosotros en Maximice hemos calculado que tranquilamente en 15 años el PBI del Perú podría duplicarse con tan solo reforestar 1 millón de los 14 millones de hectáreas que se han deforestado. ¿Y qué falta para echar a andar una idea tan auspiciosa, tan brillante, Jorge? Bueno, hay muchos intereses que están en contra de esto, ¿no? Algo que puede parecer una idea muy brillante, como tú lo has dicho, o muy buena, pero sin embargo, actualmente gran parte de la madera que exporta el Perú es madera ilegal que se legaliza a través de papeles fraguados. De tal manera que hay muchos intereses que no les conviene a los que viven de la tala ilegal que todos vean de que sí se puede tener especies eh, debidamente sembradas, ¿no? Ujú. Este, entonces, romper con todo ese circuito de corrupción que hay, en el cual también hay comprometidos elementos de la policía, elementos de varias autoridades del Estado, y también las mafias de la misma minería ilegal, del narcotráfico, está vinculado con la tala ilegal, ¿no? O el tráfico de tierras, son delitos que están, o sea, son como clústeres que están articulados, ¿no? Y que es muy Claro, difícil luchar que contra ellos. están Por lo bien tanto, digamos, instalados ahí. así es. Se necesita de una voluntad política muy fuerte y que Mm, eso solamente se puede hacer con buen gobierno, con un buen Congreso. Y bueno, el 2026 pues sería una oportunidad singular para que los peruanos por fin votemos bien y no elijamos a la peor gente para que ingrese al Congreso y para que tomen el Ejecutivo. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones, hay profesionales jóvenes de claro, muy también. buena calidad que deberían ingresar a la política, ¿no? No hay que dejarle el espacio a la política solamente a los corruptos, a los mafiosos, sino sí, hay que ocupar esos espacios para que poco a poco ir curándonos de toda esta lacra que se ha apoderado de la política y que actualmente está manejando el Congreso y el Ejecutivo. Así es. Y bueno, no perder la esperanza de que sí, pues surjan nuevas generaciones de gente limpia, interesada y que tenga por, digamos, el primer interés el Perú, ¿no? Su progreso antes que los intereses personales. Bien, Jorge, te agradezco mucho por esta participación y te volveremos a convocar en alguna próxima oportunidad para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.